Hace unos años, la educación a distancia era el patito feo de la enseñanza superior al estar menos reconocida que la educación presencial. Hoy, el aprendizaje online se ha convertido en la opción preferida de millones de personas por su flexibilidad, por eliminar las barreras geográficas y por dar acceso a una oferta educativa más variada. El 77% de los jóvenes del mundo tiene en su currículum algún curso online, según una encuesta de Global Shapers, publicada por el Foro Económico Mundial, y la tendencia no hará sino aumentar. Bienvenidos a nuestro 6º episodio para dialogar sobre el futuro de la educación superior con el Dr. Rodolfo De Vicenzi, rector de la Universidad Abierta Interamericana, presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, miembro titular del Consejo Consultivo para la Internacionalización de la Educación Superior, secretario general de la Confederación Mundial de Enseñanza Privada, ONG, UNESCO, investigador senior, evaluador, profesor titular, fundador y organizador. ¿Quién mejor que Rodolfo De Vicenzi para hablar de la educación superior en Diálogos con la Comunidad? Bienvenidos a este nuevo diálogo de la comunidad de la Universidad Olmeca y hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Me gusta saludarte, Rodolfo. Un gusto estar compartiendo aquí este espacio de diálogo con vos y con toda la audiencia. Pues fue un placer estar allá, sobre todo tú eres rector de una universidad que tiene muchos puntos en común y me interesa mucho por eso esta vinculación, porque es una universidad que ha entendido estas nuevas circunstancias que nos estamos enfrentando, que es el tema de la virtualidad, de este esquema híbrido. Tiene enormes ventajas, desde luego retos también muy grandes. Pero Rodolfo, yo quisiera empezar por el principio. Tú eres la cabeza de una organización que, por cierto, cumplió 60 años, igual que 40 celebramos ahí de FIMPES, a la cual nosotros pertenecemos. Pero platícanos, ¿cuál ha sido este trasiego y sobre todo, por qué vincular a las instituciones de educación privadas en este contexto que creo que es muy general, en donde a lo largo de estos años, ustedes 60, nosotros en México 40 con FIMPES, pues hemos, diríamos, tenido que establecer estos roles de conversación con las autoridades gubernamentales, que en ocasiones pues ven con buenos ojos a la educación privada porque es coadyuvante del proceso educativo, que en todas nuestras constituciones se convierte en un derecho humano, pero en ocasiones también no hay una visión tan positiva. Me parece que en los últimos 25 años se identifican en la universidad cambios que son más sustantivos que los registrados a lo largo de toda su historia, siendo la universidad en Occidente ya una institución casi milenaria, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con el impacto que ha tenido la tercera y cuarta revolución industrial sobre nuestras vidas personales y nuestras vidas institucionales, ¿no? Que nos ha expuesto a escenarios que se presentan cada vez más dinámicos, más complejos, más inestables, más altamente demandantes, diría yo, y exigen de parte de las universidades y de las instituciones en general una respuesta con mayor agilidad y pertinencia, ¿no? Y sin duda, como lo decías en tu introducción, esta situación fue acelerada por la pandemia a nivel global. Yo creo que lo que vos planteabas de la hibridez daría un paso más al tema de la hibridez, porque me parece que lo que ha ocurrido es que se han difuminado los límites entre lo físico y lo virtual, lo presencial y lo virtual. Esa autopista única que conocíamos, un modelo educativo centrado en la enseñanza, se transforma en un modelo educativo centrado en el aprendizaje. Y ahí entran en juego los espacios asincrónicos, sincrónicos, la presencialidad, la virtualidad, y se crean nuevos modelos educativos. En lo que hacía tu pregunta de por qué asociarnos, a ver, una parte de esa respuesta la has dado también en tu introducción, que tiene que ver con compartir buenas prácticas, ¿no? Y también compartir malas prácticas, evitar que los errores se reiteren, ¿no? Einstein decía que no se puede encontrar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, y entonces un poco es lo que nos permite
en estos diálogos, en la construcción de un colectivo universitario, en la construcción de un espacio donde somos comunes, pero somos diversos. Me parece que ahí es donde se aportan los matices y se aprovechan los principios de complementariedad, los principios de cooperación. Estamos en un mundo donde los recursos son escasos y competir no es una opción, pero colaborar sí lo es y nos saca de la suma cero. Y yo creo que estos espacios colectivos, como es el caso del CRUC, como es el caso de FIMPES, nos ayudan a poder construir ese espacio colectivo de la colaboración y presentarnos como un colectivo que tiene mayor potencia porque no pierde su diversidad, pero encuentra una unidad de rumbo, ¿no? A las instituciones privadas nos ha tocado la tarea de adecuarnos en un momento determinado, también a los cambios normativos que en un momento determinado esas autoridades tienen desde el punto de vista ideológicos, de un proyecto de educación. ¿Cómo visualizas tú esto, Rodolfo? Estas circunstancias que son tan cambiantes, estas variables independientes que no están en las manos, incluso las políticas públicas, que yo creo que tienen que ser menos públicas en el sentido gubernamental y más de la sociedad civil, pues se estancan en este proceso. Hay una agenda global, sin duda, de la educación superior que es común a todas las universidades e instituciones de educación superior. Y después están las características propias regionales, ¿no? Las formas clásicas de intervención del Estado que podemos identificar son el poder regulador, el servicio público y el fomento. El poder regulador en las universidades, donde en esencia requieren de autonomía para poder cumplir con su objetivo de transformar realidades, no parece ser el camino más asertivo para el Estado, porque el Estado interviene en educación superior porque por su carácter de bien público la educación superior requiere validarse la pertinencia de que atienda al interés público, y ahí el Estado tiene un rol, pero la esencia de lo que implica la producción de conocimiento, la transferencia de conocimiento, la enseñanza de conocimiento, la formación de profesionales, llamémosle, es propio de la naturaleza de las universidades, que son más antiguas que el propio Estado moderno, ¿no? Entonces, allí en realidad creo que es más importante el rol del Estado en términos de fomento, que no siempre en estas regiones se visualiza. El servicio público, que es la tercera función que tiene el Estado como posibilidad de intervención, siempre es deseable, pero sabemos que en los países de nuestra región, y yo diría que en todos los países del mundo, siempre hay una cantidad de demandas que supera la cantidad de recursos, y eso nos obliga a tener que elegir sobre cuáles cuestiones el Estado interviene con servicio público y cuáles no, porque los recursos no son infinitos, ¿no? Y son muchas las desigualdades que hay que corregir. En concreto, creo que la convergencia de esa agenda global, que seguramente acá podremos retomar, contando cuáles fueron los temas que se trataron o cuál es la mirada de convergencia nuestra, encuentra matices diferentes en las formas en que interviene el Estado, ¿no? En algunos casos que se favorece más el fomento y se respeta más la autonomía, otros casos donde se busca privilegiar el servicio público y se llega de manera más lograda o menos lograda, y otros donde surge la tentación del Estado de agarrar ese atajo, ¿no? Que es la regulación, y esa intervención regulatoria no siempre, como decía, es asertiva porque le quita capacidad transformadora a la universidad, ¿no? ¿Cómo podemos, diríamos, generar esta percepción diferente en el contexto de los estados nacionales de que somos las instituciones privadas coadyuvantes en el proceso educativo, y que para que se eleve el número de personas que puedan acceder a la universalidad tan deseable, ¿no?, en el sector terciario, pues necesitamos participar en condiciones en que podamos ofertar calidad y pertinencia, que son elementos que se hablaron en esta asamblea? Mira, yo creo que es importante diferenciar lo que es
la naturaleza jurídica de las instituciones de lo que es la naturaleza del bien, ¿no? Hay una presunción muchas veces desde el Estado de que la naturaleza jurídica de una institución, sea pública, garantiza el tratamiento de un bien público, de un bien como público. Y eso es falso, ¿no? Porque si eso fuese realmente así, no habría corrupción. Y la corrupción existe en todo el mundo y existe fundamentalmente, probablemente estemos en una de las regiones donde más se visualiza, ¿no? A ver, la apropiación de un espacio público para fines personales no le da tratamiento de bien público al bien, y eso se visualiza también en instituciones de naturaleza pública. De la misma manera que existen instituciones de naturaleza privada que sí dan un buen tratamiento al bien público. O sea, a ver, en concreto, el tipo de naturaleza jurídica que tenga una institución no garantiza un tratamiento de un bien. Voy a dar un ejemplo claro para que no quede solo en una teoría. Donde la institucionalidad es más débil, en realidad generalmente proliferan más las instituciones privadas. ¿A quién le daríamos en una misión de salud, en una misión humanitaria para atender la salud en África? ¿A quién le daríamos los fondos? ¿A la Cruz Roja Internacional o al Estado del país que quieras elegir en África? Y seguramente ahí vamos a encontrar respuestas que dan cuenta de esto que estoy planteando, ¿no? O sea, yo creo que es necesario entender para una institución de naturaleza privada que al decir voy a meterme en educación superior, está tratando con un bien público. Entonces debe respetar esa naturaleza de ese bien público. De la misma manera, el Estado debe entender que los bienes públicos no están garantizados su buen tratamiento solo con instituciones de naturaleza pública. E inclusive hacerlo solo con instituciones de naturaleza pública no es viable porque no alcanzan los fondos para poder hacerlo con servicio público, y aparte de no ser viable, no garantiza una mucho menor diversidad, ¿no? Entonces, me parece que esta distinción entre la naturaleza jurídica del bien y la naturaleza jurídica de las instituciones es necesario hacerla para poder comprender esto, ¿no? La pandemia ha acrecentado las desigualdades sociales y sobre todo esto se ha dado en un componente genérico que es más mujeres han quedado al margen de las posibilidades de desarrollo económico, de un esquema alimentario adecuado. En este contexto de la desigualdad, ¿cuál crees que debe ser el papel de las instituciones de educación superior? Y me refiero en general a las públicas y a las privadas, pero en específico a las que nosotros como parte de esta organización estamos encabezando. Tenemos un problema común en la región, que es que pasa en la Argentina, creo que pasa en prácticamente todos los países de Latinoamérica, no me atrevo a decir a todos porque puede haber alguno que tenga algún matiz de porcentual, pero la realidad es que cuando lo que vemos en la región es que menos de la mitad de la población económicamente activa sostiene a más de la mitad de la población económicamente activa más pasiva. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque cuando sumamos desempleados, subempleados y aquellos que aún empleados no pueden cubrir la canasta básica de la propia sustentabilidad del hogar, nos encontramos con porcentajes alarmantes en la región. Y esto tiene que ver con las desigualdades a las que vos te referís. Ahora, es muy difícil, en Argentina ese porcentual supera el 50%, es decir, se da la estadística que te estaba diciendo, y creo que en la mayoría, por lo menos, de los países de la región ocurre lo mismo, y sabemos que existe una correlación entre el nivel de educación alcanzado y la capacidad de contribuir al desarrollo sostenible. Y cuando miramos las estadísticas, por ejemplo, en el caso de Argentina, de cantidad de población que tiene estudios de educación superior completos, nos encontramos que estamos en el orden del 14,53% del total de la población económicamente activa, cuando en los países de la OCDE supera el 35%, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia de las universidades, del sistema universitario en general, en toda la región, debería ser
poder generar un mayor nivel de inclusión, obviamente con umbrales de calidad, ¿no? Porque si no, no es verdadera inclusión. Pero poder hacer que cuanto más cantidad de esa población económicamente activa alcance una educación superior completa para poder contribuir con más gente al desarrollo sostenible. Es imposible resolver desigualdades. A ver, el Estado tiene una función de corregir las imperfecciones del mercado, que probablemente sea su función central. Es imposible que el Estado pueda intervenir de ese modo si no tiene suficientes recursos y cuando las desigualdades son tan grandes. Y eso es imposible de lograrlo, creo yo, si no hay un desarrollo sostenible y que referencia a lo que estaba planteando antes, ¿no? Se necesita una ecuación donde más de la mitad de la población económicamente activa y cada vez más pueda contribuir al desarrollo sostenible. Y sabemos que eso se va a lograr si hay más población económicamente activa que culmina sus estudios de educación superior, ¿no? Durante buen tiempo, diríamos que finales del siglo pasado y parte de el tema de la educación basada en competencias fue un referente fundamental, ¿no? Y nos dedicamos, las instituciones de educación superior o quienes estábamos en el ámbito educativo, a ver esas competencias como un factor fundamental, pero que estaban vinculadas o arraigadas muy específicamente a satisfacer las necesidades del oferente de espacios laborales. Y obviamente hoy estamos observando a nivel planetario, no solamente en el contexto latinoamericano, que estamos viendo este tema de las competencias suaves y todas esas competencias genéricas y profesionales desde otra óptica y además entendiendo que nuestra responsabilidad no solamente es formar a estos profesionales sobre ingeniería, arquitectura o medicina, sino prepararlos para la vida. Y ahí entra este concepto que sé que tú también compartes, que es la educación permanente y a lo largo de la vida. Yo creo que el cambio radical está en que las demandas de la sociedad actual es que se pretende aprender haciendo, ¿no? Y aprender haciendo, forjando competencias que fortalezcan la idoneidad de las actuaciones y mejoren nuestra calidad de vida en todo sentido. Y eso implica, como decía anteriormente, pensar modelos educativos más centrados en el aprendizaje, ¿no? Este enfoque formativo en competencias profesionales que focalizan en un saber actuar complejo, ¿no? La gestión de la docencia por resultados de aprendizaje lo que exige es que el profesor habilite diversas fuentes de información, oriente un proceso de curación de contenidos y genere un escenario formativo en el que pone en juego los resultados de aprendizaje pretendidos. Entonces se produce ese aprender haciendo, ese saber hacer que si se trata de algo técnico es un saber hacer simple o de una competencia profesional un saber hacer complejo, pero se terminan así diluyendo las fronteras del aula tradicional y se difuminan, como decías vos al inicio, los límites entre lo físico, lo presencial y lo virtual, ¿no? Esta realidad híbrida que estamos viviendo, pero sin duda el aprender haciendo no elimina los contenidos axiológicos y se concentra exclusivamente en aquellos funcionales. La formación a lo largo de la vida debe existir y todos los aspectos que son necesarios formar a lo largo de la vida deben ser abordados. Tal vez la invitación es, como decía, a pensar modelos que estén más centrados en el alumno que en el docente, es decir, en el aprendizaje que en la enseñanza, y al generar más diálogo con el Estado y con el mundo laboral, ¿no? El mercado socioempleador, se llama, el sector socioempleador de la sociedad, ¿no? que es el mercado laboral. En América Latina hemos vivido desde la propia génesis de nuestras autonomías en esta idea bolivariana, ¿no? De una integración y de ser un espacio integrado. Ha habido muchos elementos que no han permitido esto desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Ustedes son parte del Mercosur, ha tenido sus momentos de gloria y momentos de baja significativa, pero
Yo te preguntaría, Rodolfo, ¿tendríamos que generar cierta esperanza en que a lo mejor el elemento de cohesión de nuestros países y además del involucramiento nuevamente de Portugal y de España, estuvo en esa asamblea un representante de Portugal, están viendo nuevamente hacia América Latina? ¿Crees que la educación puede hacer lo que no hizo ni la economía ni la política, establecer esta unión latinoamericana? Yo no tengo dudas que ese es el camino, ¿no? Me parece que la educación tiende puentes y las universidades en particular, porque por la propia naturaleza de cómo se conforman las universidades. A mí me parece que también lo que planteabas del contexto donde aparezcan en el siglo XXI nuevamente conflictos bélicos y bueno, eso sin duda muestra un retroceso de la sociedad global, ¿no? Y ahí aplica lo de la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, cuando las necesidades básicas no están satisfechas, las demás pasan a un segundo plano. La educación para la paz, sin duda, deberíamos ubicarla primero antes de cualquiera de las demás cuestiones que estamos planteando. Uno dice, tal punto es un tema prioritario en la agenda hasta que aparece un problema de una necesidad más básica que termina siendo más prioritario en la agenda. Yo creo que es necesario partir de un nivel global donde se lleguen a acuerdos mínimos, como por ejemplo que siempre haya paz y que la guerra no pueda ser una opción, y después de ahí hacia arriba creo que se pueden llegar a acuerdos. Particularmente RALCUP es un ejemplo de ello, cómo con la diversidad de realidades que han tenido nuestros sistemas universitarios, pudimos juntar a más de 600 universidades que están representando 11 países, ¿no? 11 países de la región, y somos capaces de construir una agenda común, y que básicamente lo que hicimos fue tomar la agenda global, que estuvo de manifiesto también en la Conferencia Mundial de Educación Superior organizada por UNESCO en Barcelona este año, y decir, bueno, esta agenda global, los temas centrales de esta agenda global, tenemos que tratarlo a nivel regional, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Estuvimos trabajando sobre trayectos formativos flexibles con criterios de calidad para mejorar la pertinencia de la oferta. Creo que ese fue nuestro tema central, y sobre ello encontramos un montón de matices diferentes y un montón de laberintos diferentes, como te decía antes de iniciar este diálogo en nuestra charla privada antes de comenzar el programa, que yo le llamo laberintos. En definitiva es las inercias de la normativa, las inercias de los comportamientos isomórficos que tenemos, muchas veces nos llevan a determinados laberintos, que el conocer el laberinto del otro te hace pensar que hay otras formas de poder resolver problemas comunes, ¿no? Que son estos que venimos conversando. Hoy estamos hablando de la formación de ciudadanos. Este concepto obviamente no puede estar al margen de conceptos ideológicos o políticos, ¿no? El ciudadano es parte de la polis, ¿no? Y hoy las universidades estamos claros de que tenemos que formar estos ciudadanos del mundo con esta visión de paz, con esta visión de lo que es la resiliencia, lo que es el tema de la sostenibilidad. Y en ese sentido, algunas universidades incluso hoy, y quisiera escuchar tu punto de vista, le dan más peso a esta formación de ciudadanos que al aspecto primario o la génesis de nuestras instituciones, que es la formación de profesionales. Bueno, somos, más allá de personas individuales, personas sociales. Si no somos capaces de vivir en sociedad, difícilmente podamos desarrollarnos, ¿no? Uno no se desarrolla solo, por lo cual creo que el concepto de ciudadanía es clave y es prioritario. Hay un conjunto de valores que sostienen un marco axiológico que debe ser priorizado por sobre el saber profesional, ¿no? O sea, darle saber profesional a alguien que no entiende el concepto de ciudadanía es peligroso de algún modo. Entonces,
creo que la universidad en esa autonomía responsable con que debe llevar adelante sus funciones, está obligada a asegurarse de que ese concepto de ciudadanía esté arraigado, ese concepto de cómo convivir en sociedad y cómo aceptar lo diverso, no solo reconocer lo diverso, sino saber convivir con lo diverso, saber operar políticamente, ¿no? La política es el arte de lo posible, de algún modo, y no se puede llevar adelante nada que no tenga integridad, consistencia y factibilidad. Y la política es eso, es que las acciones que llevemos adelante tengan esos tres componentes, ¿no? O sea que yo creo que eso es basal. Y después cada uno, podemos decir que ese es el punto de partida que debe igualarse para todos. Y después sí se pueden respetar las diferencias de elecciones sobre qué profesión cada uno quiere elegir y las diferencias de talentos que naturalmente todos tenemos, ¿no? Pero hay un punto de partida, lo decía Rawls cuando planteaba el principio de equidad, ¿no? O sea, hay un punto de partida que tiene que ser igualado, y creo que particularmente en este tema que estás poniendo sobre la mesa, esa igualación tiene que ser en lo que es el concepto de ciudadanía, ¿no? No es nuevo para nosotros diríamos, este deseo, esta apetencia de buscar en Estados Unidos o en Europa estos esquemas de educación que tradicionalmente por los tiempos se vuelven atractivos. Pero hoy estamos observando que las fronteras desaparecieron y que estamos viendo cómo Google o Coursera o ahora incluso Amazon o Mercado Libre están formando sus cuadros, y eso obviamente genera una competencia que las universidades chiquitas y grandotas tenemos que afrontar. ¿Cómo observas este escenario, Rodolfo? Mira, creo que se produjo una paradoja, que el efecto de la pandemia, que fue el aislamiento, nos hizo más comunicativos. Difícilmente antes de la pandemia estaríamos teniendo un encuentro como el que estamos viviendo ahora en este momento. No eran muy comunes, no digo que no existían, pero no eran muy comunes. Hoy, la verdad que encontrar espacios de encuentro, encontrar espacios de diálogo se convirtió en algo que forma parte de nuestras vidas personales, institucionales. Hace un mes, como decías, nos encontramos personalmente y ahora estamos aquí de nuevo generando también otro encuentro, y también se van produciendo capilaridades entre nuestras instituciones, ¿no? O sea, del diálogo de rectores al diálogo de los distintos funcionarios que atienden las distintas áreas de nuestras universidades, porque encuentran proyectos comunes. Y pueden encontrar proyectos comunes instituciones que son muy diversas o personas que son muy diversas. O sea que para mí la pandemia, en esta lógica del aislamiento, generalmente el hombre busca desafiar límites. Yo digo siempre, a mí no me gusta disciplinar cuerpos, sino que creo que el camino es conquistar mentes y seducir voluntades. Y la pandemia creo que ayudó a eso. Entender que al hombre, cuando se le pone límites, busca desafiarlos, ¿no? No funcionó el muro de Berlín, no funcionó el muro de Adriano, la muralla china. Bueno, y acá en Argentina tenemos, y seguramente en México, un montón de casos propios locales de estas cuestiones que no funcionan, ¿no? Si quiero que de alguien de un punto A no vaya a un punto B, en lugar de ponerle una frontera que se le impida, mejor muevo su interés hacia un punto C, nunca va a llegar a B. Entonces, el interés es el motor que no se puede, esto de seducir voluntades y conquistar mentes, si hay una intención de ir en una dirección determinada, acordamos el rumbo, y es más fácil de llevarlo. Creo que la pandemia nos enseñó eso, nos enseñó a comunicarnos más, nos enseñó a aceptar y tener más flexibilidad, a aceptar distintos caminos. Por eso también la flexibilidad de la educación superior, como la flexibilidad en los ámbitos de trabajo o la flexibilidad en todos los órdenes de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Rodolfo, por último, platícanos tu experiencia en la universidad que tú encabezas. ¿Cómo han logrado, diríamos, convencer a estudiantes, a padres de familia, a la sociedad en general,
de que esta nueva virtualidad que nosotros ya anticipábamos, pero que pensábamos que sería por ahí de 2030, pues ya llegó y no hay otra forma de eludirla que enfrentarla. Bueno, en nuestro caso, en el caso de la UAI, nosotros, la pandemia, está mal que lo diga, pero fue realmente así, nos ha jugado muy a favor de nuestro plan estratégico institucional. Nosotros en febrero del 2020, un mes antes de que empezara el encierro, lo que nos ocurrió es, lo que habíamos llegado es a aprobar un plan estratégico que nos planteaba ir hacia un modelo de gobernanza más emprendedor, que tenga una orientación en objetivos, donde la autoridad no sea la que nos regule, sino que el objetivo sea el que nos regule, donde se generen lógicas de trabajo colaborativo y también un modelo educativo centrado en el aprendizaje en lugar de la enseñanza, a lo cual ya me refería anteriormente, de qué significaba esto. Y la verdad que lo que implicaba una innovación de este estilo, que era el camino de evolución que había elegido la UAI, era difícil porque en esta lógica que te decía que sostenemos de seducir voluntades y conquistar mentes, la lógica fue levante la mano quien quiere innovar, ¿no? Porque es difícil agarrar a alguien, sacudirlo y decir no va, si no quiere innovar. Entonces, obligarlo a innovar. Y la verdad que los que levantaban la mano no eran muchos. Sin embargo, cuando empezó la pandemia, en todo el mundo nos vimos obligados a llevar adelante nuestras actividades con lo que se tenía, que era la virtualidad, y eso duró dos años. Entonces, al principio fue una virtualidad de emergencia, donde todos hacían con las herramientas que existían, o sea, sin duda como mínimo una alfabetización digital enorme, sin lugar a duda, pero más allá de esa alfabetización digital, cuando el tiempo se fue extendiendo, en nuestro caso particular, aprovechamos para activar nuestro modelo. Y cuando pedimos levante la mano quien quiere en el medio de la pandemia, querían todos ser formados, tanto docentes como alumnos. Entonces fue más fácil lograr que se integraran. Hoy en la UAI, con 90 carreras y 31.000 alumnos, el 60% de las asignaturas están en un sistema mixto, en un sistema semipresencial. Y se derribaron un montón de mitos de todas las disciplinas. Si yo hablaba con la facultad, digamos, en una reunión de claustro docente de la Facultad de Arquitectura o de la Facultad de Medicina, y planteaba la posibilidad de un sistema semipresencial, nadie me quería escuchar. Hoy hay semipresencialidad. Es cierto que hay determinadas actividades que por sus características requieren de presencialidad, absolutamente cierto, pero no son todas. Y un porcentaje alto sí es posible. Es más, el saber hacer complejo implica la apropiación de determinados contenidos antes de poder encarar el saber hacer, ¿no? Por ejemplo, no puedo diagnosticar patologías si no entiendo cómo funciona el cuerpo humano y por qué se producen las patologías. Entonces, bueno, el ponerse en contacto con ese contenido, mi mejor versión como docente para transmitir contenidos, sin duda es la editada, porque puedo decir lo mismo que estoy diciendo ahora en mucho menos tiempo con tecnologías educativas y tecnologías de la información y de la comunicación que me permiten y me puedo ver las veces suficientes como para saber que estoy en mi versión óptima, en el menor tiempo con el mejor resultado. Y la mejor versión de un alumno también es la editada, porque me puede ver las veces que quiera, puede frenar cuando no entiende una palabra, buscarla en Google y después volver a retomar, puede verme muchas veces y me va a ver siempre mi mejor versión, porque está editada y está validada por mí como la mejor versión editada. Y no se va a agotar tampoco en el conocimiento del docente, porque por eso decía de que es necesario habilitar nuevas fuentes de información y hacer curaduría de contenido. Seguramente si yo soy el docente no voy a dar mi bibliografía, voy a buscar mi bibliografía de aquellos breves, de aquellos que sobre las mismas ideas que trato, o sobre los mismos resultados de aprendizaje que trato de transmitir, o contenidos que trato de transmitir, presentan matices diferenciados a los míos, para que la gente para habilitar a la gente que pueda pensar, al alumno que pueda pensar, a que pueda discernir, a que pueda generar su propio aprendizaje y ser artífice de su propio aprendizaje. Para mí la virtualidad
no es que es un recurso alternativo solo por lo que implica el dispositivo de cómo se puede llegar, no es solamente la ubicuidad lo que nos provee. Nos provee algo que en la presencialidad no existe, que es el mundo asincrónico, que nos hace ser más autónomos, que nos hace ser artífices de nuestro propio aprendizaje, nos hace poder tener una mirada crítica. El espacio asincrónico se presta con mucha más efectividad a eso que el espacio sincrónico. Y en la presencialidad no existe espacio asincrónico. Estamos obligados a compartir un mismo momento en un mismo lugar en la presencialidad, cosa que no ocurre en el mundo virtual. Ha sido un placer, Rodolfo. La verdad, bueno, desde que te conocí, te escuché en tu bello país y en tu hermosa ciudad de Buenos Aires, pues entendí que tenías muy clara esta película. Rodolfo, un abrazo afectuoso. Ojalá pronto te pudiéramos tener aquí en este trópico húmedo. Bueno, el agradecido soy yo por brindarme este espacio. La verdad que un gusto dialogar con vos, tener este diálogo, como lo llaman, con la comunidad. Es muy pertinente y desde ya que es, bueno, el reconocimiento también mutuo, el reconocimiento hacia FIMPES por toda la obra que viene realizando para poder asegurar con pisos de calidad cada vez más crecientes, una buena educación superior e inclusiva en todo México. La verdad que hacen un trabajo muy importante. Y sí, encantados de poder encontrar vasos comunicantes entre Uruguay y la Universidad de Olmeca para llevar adelante proyectos comunes. Por supuesto que sí, vamos a avanzar en la firma de un convenio que habilite el que después pueda convertir ese convenio en un conjunto de proyectos que generen mayor capilaridad entre nuestras universidades. O sea que muchas gracias. Y no va a faltar oportunidad de estar por allí, conocer Tabasco, que conozco México, pero no he estado todavía en Tabasco y vamos a tener oportunidad seguramente de vernos. Ya nos has visitado aquí en Buenos Aires, te debo ahora entonces yo una visita de reciprocidad. Gracias, Rodolfo, y muchas gracias a todos los que nos dieron la oportunidad de escucharnos, de vernos en este nuevo diálogo. Creo que ha sido muy pertinente y que nos permite entender que tenemos que perder miedo a este contexto que estamos hoy viviendo y que las nuevas áreas de oportunidad están a la vista, y para la Universidad de Olmeca pues es precisamente eso, áreas de oportunidad para seguir siendo, como desde hace 31 años, una institución raíz de sabiduría. Hasta la próxima y muchas gracias.